Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, pues, ¿qué podemos comentar en el día de hoy que no hayamos comentado ya? Vamos a hacer un resumen de lo que ha estado pasando estos días. Pues ya sabéis que el Tesoro va a comprar más bonos en Estados Unidos y eso ha desatado el miedo en los mercados. Ha hecho que Bitcoin empiece a repuntar. Es el pequeño empujón que necesitaba para empezar a romper las resistencias después de una consolidación muy larga en la zona de los 64.000. Hemos roto esa figura de suelo que estábamos haciendo y que ya dijimos que bueno, que era interesante que rompiese esa zona antes del 30 de agosto, lo ha conseguido. La subida ha sido espectacular porque había muchas posiciones cortas. Esto es la suma de todo el sinsentido que ha habido en la caída desde los 126.000 hasta los 60.000. En un mercado alcista global de todos los activos, Bitcoin ha estado cayendo, entonces esa compresión que ha tenido el precio de Bitcoin en precios bajos, pues ha estallado de esta manera, en la parte baja, como veis. Hemos tenido una subida vertical y ahora la gente, pues sobre todo los que estaban bajistas, están totalmente descolocados. Mm, Hay gente que pensaba que iba a seguir cayendo, bueno, la mayoría, los que hablaban del ciclo, el ciclo para ellos no ha terminado, porque como siguen un calendario estricto con un cronómetro en la mano, pues para ellos todavía quedaban 50 y pico días de mercado bajista y vamos a caer mucho más todavía, y vamos a perder los mínimos y vamos a ir, no sé a qué precio, a 40.000 o yo que sé qué precios hablaban, ¿no? El ciclo no es lo que ellos piensan que es, o sea, no hay ciclo. Hemos caído por otras razones, hemos caído porque el dinero se ha ido a la inteligencia artificial en esta fase del mercado en el que estamos. Bitcoin ha perdido interés y bueno, aparte de eso ha habido un ataque muy importante a Bitcoin, que es esa propuesta BIT 110 que a mucha gente le parece que es una tontería, pero a mí me parece que es clave porque han intentado acabar con la descentralización de Bitcoin y Bitcoin ha conseguido sobreponerse a eso, ¿no? Si acabas con la descentralización de Bitcoin, acabas con Bitcoin, entonces eso es un ataque grave y creo que eso también ha tenido mucho peso en la caída que hemos llegado a tener. Finalmente se ha demostrado que la descentralización ha defendido a Bitcoin una vez más y se han juntado pues todos los factores estos positivos que hemos tenido. Además de también todo esto que hemos comentado, tanto la SEC como la CFTC empiezan a tomar medidas de regulación para las criptomonedas sin esperar a la ley Clarity y eso pues ha aliviado mucho al mercado porque cuando el mercado se pensaba que ya no iba a haber regulación para las criptomonedas porque la ley Clarity tiene un 10 o un 15% de probabilidades de éxito ahora mismo, pues han visto que hay otra vía para que el mercado tenga regulación, que es que tomen las riendas la SEC y la FCTC, ¿vale? Y bueno, pues todo eso unido, pues ha ayudado a este salto importante en la cotización de Bitcoin. Estamos en unos valores más normales, todavía muy infravalorado con respecto a lo que han hecho las bolsas durante este último año prácticamente que lleva el mercado cayendo. Pero bueno, por lo menos hemos recuperado gran parte de lo que hemos perdido en los últimos meses, ¿no? En los últimos meses me refiero a los últimos 3 o 4 meses que nos hemos quedado muy estancados con respecto a la bolsa. Bien, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Ya comentamos ayer que posiblemente todavía nos quede un tirón hacia arriba. No sé hasta qué nivel, es imposible saberlo cuando hay estos movimientos tan bruscos, pero podríamos acercarnos a los 82.210. Ya digo, no sé hasta qué punto, no lo sé, es imposible. O sea, viendo cómo se comporta el mercado, las liquidaciones que ha habido, las pocas posiciones que habrá en estas zonas, porque el mercado estaba acostumbrado a cotizar entre 62.000 y 66.000 en estos últimos 2 meses, y de repente te pones en 77.000, 80.000, pues no sabes qué dinero o qué oferta hay en esta zona, no sabemos dónde nos vamos a equilibrar otra vez, pero lo que sí suele pasar en estos movimientos, y os lo comenté ayer, es que los que están cortos bueno, les han liquidado, pero hay gente que insiste y que cree que, bueno, que esto es una manipulación del mercado y que va a volver a caer y que esto sigue siendo el mercado bajista, etcétera, etcétera. La gente no se entera cuando cambia la tendencia, tampoco se enteró en el 2022, que los mismos que en aquel momento decían que nos íbamos a 10.000, pues eran los mismos que ahora nos decían que nos íbamos a ir a 40.000.
Y luego te dirán cuando el precio suba que han vendido a no sé qué precio, cuando no han llegado a comprar, porque no ha caído a 40.000 y seguían esperando esa caída adicional, ¿no? Pues esa gente sigue negando el mercado alcista ahora. Siguen, o sea, que ha cambiado la tendencia, ¿vale? Entonces, seguirán esperando caídas. En algún momento, milagrosamente, por algún motivo, dirán que tienen Bitcoin, que lo compraron en 60.000. Pero cuando estaba en 60.000, todos estaban diciendo que no había que comprar, que iba a caer a 40.000 o a 30.000 o más abajo, ¿vale? Milagrosamente, ya digo, en algún momento tendrán Bitcoin, no se sabe de dónde aparecerán, pero tendrán. Bueno, pues esa gente todavía está bajista en este momento, porque todavía niegan este movimiento. Hablan de manipulación, de que, bueno, que ya caerá otra vez, que esto ha pasado en el pasado. Siempre se cogen a algún movimiento del pasado para agarrarse a lo que pasa. Esto es lo mismo que pasaba a principios de 2023 cuando empezó a subir el mercado. Que iba a volver a caer a 10.000, que esa subida no era legítima, que si no sé qué, que si no sé cuál. Bueno, la misma historia de siempre, ¿vale? Pues normalmente cuando hay estos repuntes al principio, los que están cortos y les han liquidado vuelven a abrir posiciones cortas aquí, porque igual les han liquidado en 70.000 o en 68.000 y entonces dicen, no, bueno, ahora abro la posición corta más arriba, mucho mejor, en 76.000, 77.000, porque va a caer otra vez a 60.000. Esa es la idea de los pequeños inversores y cómo funciona su cabeza, ¿no? Entonces, mucha gente estará abriendo de nuevo posiciones cortas, es decir, aunque se han limpiado el mercado de posiciones cortas, porque han hecho una liquidación brutal de 4.000 millones de dólares, en estos precios que está estos últimos días, tanto ayer como hoy, como el viernes cuando ya estaba en la zona de 77, 78, se están abriendo un montón de posiciones cortas. Y además seguramente muy fuertes, más fuertes incluso que las que, me refiero, más fuertes, más apalancadas. Es decir, si cuando estábamos en 64.000, 65.000 la gente tenía posiciones apalancadas por 10, aquí se estarán apalancando por 30 o por 40, porque están muy convencidos de que tiene que caer. Entonces, antes de caer, volverá a liquidar a todas esas personas y como están apalancadas, les volverá a liquidar en cuanto pase por encima de 80.000 y volverá a haber una avalancha de, pues no sé si tanto dinero, pero igual otros 500 o 1.000 millones de liquidaciones en posiciones cortas por encima de 80.000, que nos llevará, pues eso, hasta el punto en el que llegue ese dinero. Pues 81, 80.800, 81.400, lo que sea. No sé si alcanzaremos 82.210, pero ese sería el siguiente objetivo técnico, ¿vale? Perdón. Bien, pues posiblemente tengamos eso, tengamos ese repunte a, perdón, a inicio de semana. Un segundito que voy a beber un poco de agua que... Bueno, pues eso, que posiblemente, como digo, tengamos ese pequeño repunte a principio de semana y ahí sí que es donde igual, pues yo aprovecho para vender algo a corto, es decir, para igual recomprar un poco cuando vuelva a caer, pero después de que liquiden a esa última racha de posiciones cortas que seguramente se están abriendo durante el fin de semana y durante el viernes, ¿vale? Pero bueno, esto es, ya digo, especulación del corto plazo, veremos si pasa o no, en teoría suele pasar, y os lo cuento para que estéis prevenidos. Y después, evidentemente, después de una subida tan vertical, aunque nos tiremos 2 o 3 semanas en esta zona alta, después habrá una pequeña corrección, que no sé a dónde nos llevará, no sé si caerá de los 74.000 o caerá de los 72.000, no lo sé. Es imposible saberlo a priori, pero que todo el mundo está esperando que caigamos seguramente a la zona de 67.000, 66.500 y ya os comenté ayer que eso no suele pasar, porque ya lo vimos en el mercado anterior, que cuando arrancó no bajó a buscar apoyo en la zona de ruptura, porque cuando arranca el mercado y es en serio, o sea, no es en broma, no es un arranque falso, cuantos menos se enganchen a ese mercado alcista, mejor para los que llevan el mercado. Porque lo que quieren es que la gente luego compre con FOMO más arriba. No que entren todos aquí de la manita en el precio óptimo y todos vayan ganando dinero. No.
Si no creas ese FOMO, si no creas esa, uy, me he quedado fuera, nadie luego te va a comprar arriba cuando el precio empieza a subir. Entonces eso es lo que pasa al principio de los movimientos, que no van hacia los niveles de soporte que la gente dice, ah, este punto qué bueno es para comprar. No, no te lo van a poner fácil. Si te lo ponen fácil, luego tú no les compras a ellos cuando las cosas estén disparadas. Y te creen el FOMO ese de que, oh, ahora se va otra vez para arriba, va a romper los 82.000, nos vamos a 90.000. No les vas a comprar. Y ahí la gente te empezará a vender. Los que han comprado abajo, los que han estado acumulando, cuando rompa esas resistencias es cuando empezarán a vender ellos. Cuando entre el FOMO a los pequeños y los pequeños en vez de comprar en 60.000 han comprado en 83.000. Y te quedarás con ese precio de compra de 83, 84 durante 6 meses sin ganancias. Porque te habrán vendido todo ahí ellos, los que han comprado en 60.000, y el precio te volverá a caer y te generarán otra vez dudas, que si se va para abajo, que si no sé qué, al final te harán vender en pérdidas. La mayoría de las veces pasa así. ¿Vale? Bien, dicho esto, las diferentes temporalidades del gráfico van muy bien. El gráfico mensual, una vela tremenda. Ya dijimos que este mes podía ir hacia la línea morada, que podía pasarla incluso, que podía pasar el cuerpo de la vela, o tocar el cuerpo de la vela, perdón, del mes de junio, y que luego podía cerrar un poquito más abajo, pero ya vamos día 23 y a menos que tengamos una caída muy fuerte, esta mm, zona es los 71.000 aproximadamente, esta línea. Cerrar ya en 71.000 el mes es difícil porque es una caída bastante fuerte, así que es posible que ya cerremos incluso por encima de la línea morada el mes, lo cual sería muy positivo porque así el siguiente mes tendríamos soporte en esta línea morada que sería en la zona de los 73.000 aproximadamente. No está nada mal. Gráfico semanal, vela brutal al alza. Ya he dicho que rompió una semana tarde, pero bien. O sea, si ya haces esto la semana anterior hubiera sido perfecto, porque rompía justo en la unión de esos 3 puntos, pero una semana después, bueno, tampoco es tanta diferencia, 7 días, no, no nos vamos a quejar. Y en el gráfico diario, pues ya veis, un poco de corrección el fin de semana, pero tira hacia arriba y yo creo que en la apertura de la semana, la vela semanal, va a iniciar rompiendo los máximos de la semana pasada, rompiendo los máximos del viernes ligeramente para romper todos los stops de los nuevos cortos que se están abriendo en esta zona. No sé hasta dónde llegará, hasta dónde llegue ese impulso. Y en el momento que acabe ese impulso, pues el mercado se frenará un poquito. Estará bastantes días ahí arriba seguramente, haciendo un poco de volumen y volatilidad y seguramente luego corregirá un poco. Dará la sensación de que no corrige, porque tiene que dar la sensación de que no corrige para que los cortos desistan de abrir posiciones. Entonces va a hacer varios amagos seguramente de irse hacia arriba, rompiendo varios stops. Solamente se irá para abajo cuando ya nadie piense que se va a ir para abajo realmente y corregirá. En cuanto al gráfico horario, bueno, ahí lo tenemos. Se chocó con la resistencia de los 79.220 y ahora ha estado lateralizando, yendo un poquito hacia abajo. Ayer llegó a hacer, bueno, ayer no, hace 4 o 5 horas llegó a hacer un mínimo de 75.545 y bueno, está repuntando otra vez un poco. Bueno, consolidando esa zona, veremos a ver qué pasa. Fijaros que aquí, por ejemplo, en este movimiento, esta zona era en teoría una zona de salida a la zona de los 77.900, pero incluso llegó a 79.220, que es una barbaridad. Bueno, sin más, vamos a quitar esto ya y vamos a repasar un poquito qué están haciendo las altcoins. Por cierto, por comentar, tenía también esto buscado ahora. Rey Dalio recomienda comprar un poco de Bitcoin en medio de una posible crisis de deuda. Esta noticia no es que sea para nosotros porque dice que recomienda mantener entre el 1 y el 2% de Bitcoin en la cartera de inversión. Dice que eso es razonable. O sea, nosotros todos tenemos más del 1 o 2% de Bitcoin en la cartera, entonces como digo, no es para nosotros. Pero bueno, es algo que queda ahí y que si los fondos de inversión van haciendo eso, van incluyendo un 1 o un 2% de Bitcoin, pues poco a poco se va retirando Bitcoins del mercado y eso hace que cada vez haya menos oferta disponible. Yo creo que esto es un proceso de muy largo plazo que puede ocurrir, evidentemente, que va a tardar años, pero poco a poco casi todos los fondos van a ir teniendo un poquito de Bitcoin. Y si todos los fondos de inversión tienen un 1 o un 2% de Bitcoin,
esos muchos Bitcoin que se retiran del mercado y por lo tanto, pues en el largo plazo, cuando eso ocurra, que como digo es un proceso muy lento y que puede tardar pues 8 o 10 años en que todos los fondos más o menos asuman que tienen que tener un 1 o un 2% de Bitcoin en la cartera, pues Bitcoin tendría mayor valor, evidentemente. Pero bueno, es una cosa más de largo plazo, como digo. Por eso pensamos que en esta fase del mercado de Bitcoin las subidas pues van a continuar, pero van a continuar en un ritmo más lento que lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Bien, como digo, vamos con las altcoins, un pequeño repaso. Como veis, pues por ejemplo, AVE ha tenido un salto importante tanto ayer como antes de ayer, que le ha llevado por encima de la resistencia de los 0,001581. Cardano baja hoy, pero fijaros que ayer y antes de ayer también tuvo un repunte importante en algunos momentos del día. Al final, movimientos especulativos, como digo, en activos que ahora mismo tienen una capitalización mucho menor que la que tenían en el 2021, entonces son más fáciles de mover en este punto. Y si hay algo de dinero especulativo, pues lo emplean en mover estos activos, ¿no? BGB ha rebotado un poco, pero se sigue manteniendo todavía un poco baja. BNB lo mismo, ha rebotado un poquito, pero todavía se mantiene un poquito baja. En dólares se nota la subida, pero con respecto a Bitcoin, pues ya veis que no ha conseguido subir, así como AVE sí, el resto pues vemos que no. Ethereum sube un 0,33%, se mantiene bastante bien, intenta aguantar sobre esa línea de tendencia que quiere recuperar, es una línea de tendencia bajista que lleva desde el 2021. Solana sube un 0,12%, también mucha volatilidad como veis ahí, llegó a subir bastante en el día de ayer, pero ahora retrocede. Tron sube un 0,22%, rebota un poco después de la caída fuerte que ha tenido con respecto a Bitcoin. XRP sube un 2,06%, también ha tenido fuerte subida estos últimos días, aprovechando el movimiento del resto del mercado. Y Zcash sube un 2,14%. Creo que no sé si falta muy poquito para el hard fork que iba a haber sobre la red de Bitcoin de una moneda que se llama iCash, en la que va a tener participación de alguna manera Zcash. Entonces, bueno, creo que de momento pues se mantendrá ahí arriba, pero que cuando pase ya el mes que viene, septiembre, seguramente Zcash empezará a corregir bastante fuerte además. Y nada más, dejamos el mercado ahí con Bitcoin cerca de 76.600. Yo creo que nos viene algo de repunte a principio de la semana para mantener un poquito el tono de los últimos días y después pues nos enfrentamos a una resistencia muy importante. Si es capaz de pasar los 82.210 tendrá un repunte adicional todavía para romper aún más stops, pero en algún momento el mercado frenará, no puede subir en forma vertical. Ha sido un movimiento especulativo muy fuerte que bueno, como digo, venía por muchos motivos apoyado, entre ellos pues el hecho de que nos estábamos comportando de una manera brutalmente desfasada con respecto a otros mercados. No tenía mucho sentido caer un 50% cuando el resto de mercados estaban subiendo como mínimo un 20-25% desde el mismo punto, ¿no? En, un, en una situación en la que los mercados ya son globales, Bitcoin ya no es algo desconocido y debería estar pues un poco en línea con el resto de mercados. Tampoco te digo que siempre vaya a batir al índice, ¿no? Al SP500, pero que yo que sé, si hay una subida del SP500 del 25% y Bitcoin, pues por lo que sea, tiene una mala racha, pues no sé, pues que no suba, por ejemplo, que se quede a cero, que estuviésemos en 126.000 en vez de subir un 22% o 25% que ha subido el SP500, ¿no? Pero no esa caída del 50%, no venía a cuento. Entonces, viniendo desde ahí, pues evidentemente el repunte ha sido importante porque veníamos machacados, veníamos totalmente desfasados con respecto al resto de mercados, ¿no? Pero bueno, como digo, un poco de cabeza, vamos a ver dónde nos asentamos, vamos a ver dónde se equilibra la demanda y la oferta y según eso, pues tomaremos medidas, ya lo dijimos. Vamos a cambiar un poquito la estrategia, pero tampoco vamos a hacer ninguna locura. O sea que tenemos que ir paso a paso, midiendo cómo está el mercado
y cuando sepamos dónde nos encontramos y en qué situación está la demanda y la oferta, pues iremos tomando pequeñas decisiones que nos mejorarán el rendimiento en el largo plazo, espero, porque como digo, no esperamos subidas tan fuertes como en otras ocasiones, seguimos esperando subidas en el largo plazo, pero seguramente podemos optimizar mucho más el movimiento tomando pequeñas decisiones en algún punto concreto. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.